Hoy en Noticias Telemundo. Que no separe familias, porque es injusto lo que está haciendo, porque todos somos humanos. Crece el repudio por la ola de redadas contra inmigrantes indocumentados. Agentes del ICE detienen indocumentados con delitos cometidos hace años. La administración Trump confirma que está considerando separar familias. El presidente Trump vuelve a la carga con un segundo veto migratorio. Tras el caos del primero, mantiene la restricción temporal a los refugiados, pero excluye a Irak de la lista de países prohibidos. La Casa Blanca insiste en la acusación sin pruebas de Trump contra Obama. El FBI lo desmiente, pide al Departamento de Justicia que rechace la denuncia de que Obama ordenó escuchas contra la campaña republicana. Yo quiero paz, yo quiero vivir sin miedo. Una inmigrante guatemalteca cumple un año escondida en una iglesia de Texas. Su caso es el de muchos indocumentados que buscan protección en decenas de iglesias santuario en todo el país. Noticias Telemundo con José Díaz Balar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se multiplican las protestas por las redadas contra indocumentados. Hoy, activistas e inmigrantes salieron a las calles de Los Ángeles a reclamar la libertad de un padre detenido por agentes migratorios ante las lágrimas de su hija. La detención, como la de otros indocumentados, estaría relacionada con delitos cometidos hace años. Edgar Muñoz investigó cómo un récord criminal puede ser el pasaporte más rápido para una deportación. Se manifestaron en el centro de Los Ángeles jornaleros, grupos proinmigrantes y las hijas de Rómulo Abélica para pedir un alto a su deportación a México. Que sea fuerte. Su hija Fátima, quien grabó horrorizada y con lágrimas la detención, confesó que ya logró ver a su papá en la cárcel de adelanto y tiene una petición al gobierno de Donald Trump. Que no separe familias, porque es injusto lo que está haciendo, porque todos somos humanos y todos hacemos errores y aprendemos de ellos. Rómulo Abélica tenía múltiples condenas en el pasado y una orden de deportación por conducir bajo la influencia del alcohol en 2009. También por usar documentación falsa y no traer identificación. Más a las familias. Activistas que lo respaldan aseguran que fue víctima de abogados sin escrúpulos y que no es un criminal. Pero quedó mal representado a base de fraude de abogados. El esposo de María Carvajal, quien lleva 30 años en Estados Unidos y es padre de 5 hijos, tiene un caso similar de varios delitos, como manejar bajo el efecto del alcohol y hace 16 años un incidente de violencia doméstica. Andrés Valle también está en la cárcel de adelanto y a punto de ser deportado. Cuando estuvo con la juez, le dijo, tu caso está cerrado por la violencia. Entonces aquel abogado más bien que no hizo nada. No hizo nada y fue lo que le apioró. La abogada Alma Rosa Nieto dice que un delito jamás se borra y no importa el tiempo que pase. Recomienda a los familiares no cruzarse de brazos e ir por un abogado. Si es un delito grave, bajarlo a un delito menos grave. Si es un delito menos grave, pero que lo hace deportable, como es la violencia doméstica, eliminar ese delito o cambiarlo de título. Los activistas que apoyan a Rómulo Abélica dicen que van a continuar con las manifestaciones públicas hasta que lo liberen y regrese a su casa con sus 4 hijas. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Y tal como le adelantamos el pasado viernes, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, aseguró hoy que el gobierno considera separar a las madres de sus hijos tras cruzar la frontera. En declaraciones con la CNN, Kelly dijo que la medida busca disuadir el tráfico humano y el flujo de indocumentados. El funcionario agregó que tanto las madres como los hijos recibirán un buen trato durante el periodo que dure su detención. Un mes después de que un juez suspendiera su veto migratorio, el presidente Trump firmó hoy una nueva versión. En esta acción ejecutiva se retira a Irak de la lista de países musulmanes prohibidos y no afecta a los residentes permanentes. Pero, como nos dice Angie Sandoval, esta versión más moderada también puede enfrentar serios desafíos legales. Al presidente Trump no lo detienen ni las protestas, ni el clamor internacional. Hoy la Casa Blanca por Twitter publicó esta foto del primer mandatario, firmando una nueva versión de su veto migratorio. Pero la presión sí es evidente en esta nueva orden ejecutiva que es más moderada que la que fuera bloqueada por las Cortes el mes pasado.
Suspende por 90 días la entrega de visas a ciudadanos de 6 países mayoritariamente musulmanes, pero retira de la lista a Irak y también frena, ahora temporalmente, el programa de refugiados sirios. El secretario de Seguridad Nacional dijo que viajar sin regulación no era un privilegio universal, especialmente cuando la seguridad está en peligro. Sin embargo, para algunas agrupaciones como la Unión de Libertades Civiles, esta segunda orden solamente enseña que la administración por fin se dio cuenta que la primera era indefensible, pero nosotros todavía creemos que este veto es un veto musulmán. Este veto migratorio entrará en efecto la semana que viene y con esto el gobierno está tratando de evitar que haya caos en los aeropuertos como el que vimos en enero. Y también algunos términos buscan evitar bloqueos judiciales. La orden ejecutiva no afectará a quienes ya hayan recibido visas para entrar a Estados Unidos y tampoco a los que tienen doble nacionalidad o sean residentes legales. No obstante, grupos musulmanes prometen no quedarse de brazos cruzados. Recurriremos a los tribunales a buscar la protección de la Constitución ante estas medidas inconstitucionales, racistas y xenofóbicas. En Miami, Angie Sandoval, Noticias, Telemundo. La Casa Blanca no baja el tono de la acusación del presidente Trump contra Barack Obama, tras conocerse que el mismo jefe del FBI desmintió al mandatario. El principal portavoz del gobierno aseguró que no hay dudas de que la administración Obama realizó algún tipo de espionaje en la campaña republicana. Lori Montenegro con los detalles. La batalla es ahora entre el FBI y la Casa Blanca. El Ejecutivo no quiso divulgar hoy la fuente que llevó al presidente Donald Trump a acusar al expresidente Barack Obama de intervenir sus llamadas telefónicas. Una acusación que, según reportan algunos diarios, despertó la ira del director del FBI, que impide ahora al Departamento de Justicia desmienta al mandatario. La protección de la integridad del FBI implica precisamente proteger la credibilidad que tiene y el carácter de respeto del Estado de Derecho y de la ley. El portavoz presidencial reiteró que el presidente pedía al Congreso una investigación. En una tormenta de tweets, el mandatario criticaba a Obama, lo calificaba como un hombre enfermo o malo porque, según él, había ordenado se pinchara sus teléfonos en sus oficinas de Nueva York antes de las elecciones. Todo esto está relacionado a la presunta conexión de miembros de la campaña de Trump con funcionarios rusos. La Casa Blanca dice que deja el asunto en manos del Congreso, poniendo en una situación incómoda a la mayoría republicana, cuyo liderazgo se ha mantenido en silencio. Este congresista es de los pocos que han dicho que hay que investigar cuáles son los hechos. Esta última acusación se une a una larga lista de declaraciones que el presidente ha hecho sin ofrecer pruebas. No le ayudan con su credibilidad, que ya está dañada, porque en otras oportunidades ha dicho y se ha desdicho en poco menos de horas. Entonces, obviamente, esto le crea un problema a su credibilidad. Solo el tiempo dirá si el presidente o el FBI tiene la razón. En Washington, Lori Montenegro, Noticias, Telemundo. Ante la amenaza de las deportaciones, muchas iglesias toman partido a favor de los inmigrantes. Con fin de mantener a las familias unidas, estos templos abren sus puertas para servir de refugio si fuera necesario. Pero la permanencia en estos improvisados albergues a menudo se prolonga mucho más de lo esperado. Víctor Hugo Rodríguez con el reporte. Con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, el temor se apodera de decenas de personas como Hilda Ramírez, que se convierten en prioridad de ser deportados y han encontrado refugio en iglesias santuario. Yo quiero paz, yo quiero vivir sin miedo. Desde febrero del año pasado, Hilda Ramírez, inmigrante guatemalteca, se esconde junto a su hijo en la iglesia presbiteriana del norte de Aston. Un juez de inmigración le negó el asilo político y le ordenó salir del país. No quiero que me separen de mi hijo y tampoco quiero que me deporten. Tan solo en Estados Unidos existen alrededor de 800 iglesias que son parte de este movimiento santuario, pero solamente 15 albergan a indocumentados para evitar una deportación y de que sean separados de su familia. Como política es generalmente no arresta a los inmigrantes en lugares de culto, a lo menos que se trate de un delincuente peligroso. Este refugio lo ofrecen varias iglesias mientras apelan la decisión de un juez de inmigración. Nosotros creemos que todas las familias deben de estarse juntas y no están separadas. Desde hace 9 meses, Sixto se esconde en el sótano de una iglesia de Phoenix. Fue interceptado por la patrulla fronteriza
Y aunque tiene 3 hijos nacidos en Estados Unidos y 32 años viviendo en este país, un juez le dio 60 días para que volviera a México. Y he estado pagando mis impuestos, he estado pagando mis gastos de mi casa, he sido responsable con mis hijas, con mi hijo. Está apelando su caso y lo mismo está haciendo Ismael. Son inmigrantes que buscan albergue en iglesias, pero están conscientes de que esto puede cambiar en cualquier momento. Por eso Sixto ya prepara su maleta para estar listo si llega el momento de abandonar el país. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Para hoy estaba programado el inicio del proceso de licitación para construir el muro fronterizo, pero ello no significa que su construcción esté cerca, ni mucho menos. Al contrario, hay más sombras que luces en un concurso que, no obstante, ha despertado el interés de muchas empresas, incluyendo varias hispanas. Rogelio Morataglia habló con algunos de sus responsables. Muchas de las compañías interesadas en diseñar y construir el muro prometido por Donald Trump aún no tienen ni idea de lo que quiere el gobierno, ni el material, ni la altura, ni la longitud total de la obra. Pero la empresa de Michael sí tiene algo muy claro: la estructura no debe ser peligrosa. La razón por que tengo miedo es porque hay compañías que quieren poner un muro eléctrico. La posición de Michael Evangelista Izazaga podría considerarse una contradicción. Por un lado, aboga desde hace muchos años por una reforma migratoria integral, pero al mismo tiempo está de acuerdo con el muro. Porque cuando los Estados Unidos arreglen el problema, van a tener las ganas para arreglar el otro lado del problema de inmigración, la reforma migratoria. A partir de hoy, cientos de empresas inscritas, incluidas más de 40 hispanas, ya podían enviar sus credenciales y sus propuestas preliminares. Algunas nos dijeron que la falta de información revela que el gobierno aún no sabe qué hacer. El ingeniero Patrick Balcázar, quien también participa en el concurso, nos dijo hace unos días que tiene una idea. No solamente un obstáculo físico, sino yo también creo que un obstáculo electrónico. Va a haber muchos sensores, va a haber muchos sensores infrarrojos. También existe inquietud ante los plazos establecidos. Los finalistas deberían enviar su proyecto completo el 24 de marzo y el ganador se conocería a mediados de abril. Para tener una idea, en el año 2000 solo había 77 millas de cerca en la frontera. En 2014 llegó a 700. Hay 385 millas de cerca peatonal y 301 de cerca vehicular. En algunas partes hay una doble y hasta una triple cerca. Se trata de una obra monumental, un misterio tan grande como la propia frontera. José. Rogelio, muchas gracias. Al regresar en Noticias Telemundo, Guatemala le da un duro golpe al narcotráfico centroamericano y detiene a un socio del Chapo. México teme que la renegociación del Tratado de Libre Comercio genere una crisis de alimentos. Y la Corte Suprema anula fallo contra un hispano por comentarios despectivos del jurado contra los latinos. Guatemala le dio un duro golpe al narcotráfico que opera en Centroamérica al capturar a un peligroso capo hondureño, el Rojo, como se le conoce. Está reclamado por la justicia de Estados Unidos. Además, está considerado como un importante socio de Joaquín El Chapo Guzmán. Jenny Corado amplía. El cartel de Sinaloa y sus tentáculos en Centroamérica recibieron un duro golpe con la captura de Víctor Hugo Díaz, alias El Rojo, en un operativo supervisado por la DEA en la ciudad de Guatemala. Un perfil criminal relacionado con labores de narcotráfico y lavado de dinero. El Rojo es acusado de ser el líder del llamado Cartel del Atlántico, que opera en Honduras y es señalado por una corte de Nueva York como responsable de introducir cocaína en Estados Unidos y de dedicarse al lavado de activos. Además es vinculado con el cartel de los hermanos Ardón, quienes fueron los primeros socios y anfitriones de Joaquín El Chapo Guzmán en territorio hondureño. Y los vínculos son bastante grandes con el cártel de Sinaloa y El Chapo Guzmán. Analistas consideran que la captura de El Rojo podría ser clave para el proceso judicial que se le sigue en Nueva York al líder del cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Seguramente lo van a orillar a que dé toda la información pertinente a cómo operaba su jefe, el jefe máximo del cártel, a efecto de él obtener por lo menos algunos beneficios. Según las autoridades, el testimonio del Rojo logrará que muchas personas en Honduras sean capturadas, además de que será extraditado a Nueva York, la misma ciudad a la que fue llevado Joaquín Guzmán, y sus informaciones podrían definir el rumbo del juicio que allí se le sigue al Chapo.
En Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. Un estudio en México afirma que en caso de renegociarse el Tratado de Libre Comercio, como quiere Donald Trump, se generaría una crisis de alimentos. En las calles, comerciantes y consumidores ya están preocupados por un posible aumento de precios y la escasez que podría provocar. Raúl Torres nos cuenta. Más de 20 años en la venta de pollo convirtieron a Santos en un experto. Sabe todo sobre este negocio. Lo que no sabe es qué pasará si se renegocia el Tratado de Libre Comercio entre México y los Estados Unidos. Pues que no piensen en nosotros los pobres, nada más piensan en ellos. En este mercado popular de la Ciudad de México hay miedo por el futuro si cambia el libre comercio, como quiere el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Que nos va a afectar a todos, o sea, en la economía. Carne de res y de puerco, además de pollo, también frutas y cereales. México los necesita e importa de Estados Unidos. Un estudio de la Universidad Nacional dice que el presidente Trump dejaría de venderlos para presionar a México. Eso provocaría una crisis alimentaria. El canciller mexicano dijo que no aceptarán presiones. Cualquier modificación que implique daño y no beneficio a la economía nacional, no la aceptaría el Ejecutivo. Del total de alimentos que México compra, el 75% viene de los Estados Unidos. Renegociar el libre comercio, según especialistas, podría provocar una alza generalizada de precios. Con 200 pesos diarios, menos de $10, Juana apenas alimenta a su familia. Y ella retó al presidente Trump a que haga lo mismo. ¿Aquel comerá con 200 pesos? No creo, señor, que se coma con 200 pesos, la verdad. Mientras que campesinos como Ángel y su familia, que siembran maíz, dicen que el campo mexicano no está preparado para una crisis alimentaria. Que debe de darle más prioridad al campo para competirles. Pero la batalla por el libre comercio apenas está por librarse. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Los comentarios despectivos hacia los latinos por parte de 2 miembros del jurado llevaron a la Corte Suprema a anular una sentencia dispuesta a un hispano. Los magistrados del tribunal así lo decidieron por 5 votos a favor, 3 en contra, subrayando que los prejuicios en los jurados son inaceptables, ya que condicionan los veredictos. La Corte dejó abierta la posibilidad de que se juzgue de nuevo al procesado, un hispano de Colorado acusado de abuso de menores. Y también hoy es noticia de la Corte Suprema por haber dejado en el limbo los derechos de las personas transgénero en las escuelas públicas. El tribunal evitó pronunciarse sobre el caso de un adolescente que buscaba utilizar el baño de hombres pese a haber nacido mujer. Una corte inferior del estado de Virginia, donde reside, asumirá ahora el caso. El año pasado el gobierno de Obama instó a las escuelas a permitir a los estudiantes utilizar el baño según su identidad de género. Pero hace 2 semanas el gobierno de Trump anuló esa directiva. Al regresar en Noticias Telemundo, los desafíos de ser mexicano y vivir en una zona mayoritariamente anglosajona. Además, la inmobiliaria más grande de Internet inicia su servicio en español. La vida en Estados Unidos ha ganado en estrés para muchos inmigrantes con las nuevas políticas migratorias de la administración del presidente Trump. Pero el día a día es todavía más desafiante para los que viven en pequeñas comunidades rodeados de una población completamente anglosajona. Rubén Pereira visitó una de esas localidades. En el sur de Illinois se encuentra Ridgway, una pequeña población donde predominan las granjas de frijol y de maíz. En una de estas granjas trabaja desde hace 8 meses Esteban Melchor, un inmigrante mexicano rodeado de personas anglosajonas. Me tratan bien, ¿para qué me voy a quejar? Y pues, solamente vengo a trabajar, no hago nada malo. Pero a pesar de sentirse aceptado en esta área, dice que las políticas migratorias del presidente Donald Trump no dejan de preocuparle, sobre todo la posibilidad de ser deportado y separado de sus hijos. Tengo que sacarlos adelante, no los puedo dejar solos. Y ellos son todo mi ser. Esteban vive en este otro poblado del sur de Illinois, Harrisburg, con unos 9,000 habitantes y donde existen unas 10 familias inmigrantes hispanas que comparten su incertidumbre.
Algunos de esos inmigrantes trabajan en este restaurante de comida mexicana, entre ellos Jorge Luis Prado, quien lleva viviendo en esta área del sur de Illinois desde hace 11 años. Sí da miedo y todo, pero pues ya si nos toca que nos saquen de este país, pues ni modo. Un temor que entiende muy bien Sergio Ruiz, el dueño de este restaurante desde hace 18 años, ya que llegó a Estados Unidos como inmigrante indocumentado. Ahora es ciudadano estadounidense. Nomás está pensando uno que en cualquier rato no falta, lo pueden detener, lo pueden mandar otra vez para su país de origen. Por eso espera que el gobierno de Donald Trump reconozca el aporte de inmigrantes como sus empleados y los que trabajan en estos campos del sur de Illinois y en cualquier lugar de los Estados Unidos, y los beneficie con una reforma migratoria. En Harrisburg, Illinois, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Buscar casa o departamento siempre es todo un reto, pero el desafío puede complicarse todavía más si no se tiene un buen manejo del inglés, ¿verdad? Y aunque parezca una contradicción en los tiempos que corren para los inmigrantes, la empresa de Internet más grande de bienes raíces del país acaba de lanzar un sitio en español. Rebeca Spitz nos cuenta. Para Angie la aventura ya comenzó. Se mudará de Miami a la Gran Manzana el próximo mes. Pero gracias a que encontró una nueva plataforma digital que busca dar servicio a la comunidad hispana, el camino ha sido más fácil. Departamento. Grande, pequeño, moderno o clásico. Encontrar el lugar perfecto para vivir puede convertirse en toda una odisea. Y es aún más difícil si no entendemos el idioma. Lo uso en español, lo entiendo mejor, pero me enseña todo lo mismo. Aunque existen diversas plataformas y agentes inmobiliarios de habla hispana, Apartamentos.com es la primera oferta para buscar departamentos en español. Angie se congratula que ahora exista una plataforma que le habla en su idioma. Eso enseña que los latinos tenemos como algo de decir y nos están escuchando también. Apartamentos.com sabe la importancia del mercado hispano. Representa el 20% de las rentas en todo Estados Unidos. Y tan solo en Manhattan hay 11.500 propiedades que salen al mercado cada año. Y la plataforma Apartments.com en inglés es la más grande de renta de bienes raíces y recibe 26 millones de visitas al mes. Además de poder ver en 3D los departamentos en línea, ofrece otros beneficios que le ayudarán al hispano a ahorrar. Por empezar, quitar la comisión de la gente es muy grande. Así que si no domina el idioma inglés, no quiere desembolsar dinero y está en busca de su próximo hogar, recuerde, hay nuevas opciones para usted. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. Increíble, ¿verdad? Más de 26 millones de visitas a ese sitio web todos los meses. Así llegamos al fin de esta edición de Noticias Telemundo en español. Gracias por el privilegio de su tiempo. Recuerde que puede buscar nuestras noticias 24 horas al día en noticiastelemundo.com. Muy buenas noches. Gracias por el privilegio de su tiempo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las